Expreso mi gratitud por la inspiración de la selección de himnos que se han hecho después que yo hable. ¿He hecho algo bueno? Yo ya recibí la clave. ¿Qué me quieren decir con eso? Hermanos y hermanas, los invito a considerar dos experiencias que la mayoría hemos tenido con la luz. La primera experiencia ocurrió cuando entramos en un cuarto oscuro y encendimos la luz. En un instante, la habitación se llenó de luz e hizo que desapareciera la oscuridad. Lo que antes no se veía y era incierto se aclaró y se volvió reconocible. Una característica de esa experiencia fue el inmediato y potente reconocimiento de la luz. La segunda experiencia tuvo lugar al observar la noche transformarse en mañana. ¿Recuerdan el lento y casi imperceptible aumento de luz en el horizonte? En comparación con el hecho de encender una luz en un cuarto oscuro, la luz del sol naciente no estalló de inmediato. La intensidad de la luz aumentó de manera gradual y constante, y a la oscuridad de la noche la reemplazó el resplandor de la mañana. El sol se asomó por el horizonte, pero la evidencia visual de la inminente llegada del sol era obvia horas antes de que el sol apareciera en realidad por el horizonte. La característica de esa experiencia fue un discernimiento sutil y gradual de luz. De esas dos experiencias comunes y corrientes con la luz podemos aprender mucho acerca del espíritu de revelación. Ruego que el Espíritu Santo nos inspire e instruya al centrar nuestra atención en el espíritu de revelación y en las pautas básicas mediante las cuales se recibe. La revelación es la comunicación de Dios a sus hijos y una de las grandes bendiciones relacionadas con el don y la compañía constante del Espíritu Santo. El profeta José Smith enseñó: el Espíritu Santo es un revelador y ningún hombre puede recibir el Espíritu Santo sin recibir revelaciones. El Espíritu de revelación está al alcance de toda persona que mediante la debida autoridad del sacerdocio recibe las ordenanzas salvadoras del bautismo por inmersión para la remisión de los pecados y la imposición de manos para recibir el don del Espíritu Santo, y que actúa con fe para cumplir el mandato del sacerdocio que dice: recibe el Espíritu Santo. Esta bendición no se limita a las autoridades que presiden la Iglesia. Más bien, le pertenece a todo hombre, mujer y niño que alcanza la edad de responsabilidad y que entra en convenios sagrados. Y dicha bendición debe tener efecto en sus vidas, y el deseo sincero y la dignidad invitan al Espíritu. José Smith y Oliver Cowdery adquirieron experiencia con el Espíritu de revelación al traducir el Libro de Mormón. Descubrieron que podían recibir el conocimiento que fuera necesario para llevar a cabo su obra si pedían con fe, con un corazón sincero, creyendo que recibirían. Con el tiempo fueron comprendiendo que el espíritu de revelación funciona como pensamientos y sentimientos que acuden a nuestra mente y nuestro corazón por el poder del Espíritu. Como el Señor les mandó: ahora, he aquí, este es el espíritu de revelación. He aquí, es el espíritu mediante el cual Moisés condujo a los hijos de Israel. Hago hincapié en la frase «empeñate en él» en relación con el espíritu de revelación. En las Escrituras con frecuencia se describe la influencia del Espíritu Santo como una voz apacible y delicada y una voz de perfecta suavidad. A causa de que el Espíritu nos susurra tierna y delicadamente, es fácil comprender por qué debemos rechazar los medios de comunicación inapropiados, la pornografía y las sustancias y las conductas perjudiciales y adictivas. Esas herramientas del adversario pueden dañar y con el tiempo destruir nuestra capacidad para reconocer los sutiles mensajes de Dios emitidos por el poder de su Espíritu. Cada uno de nosotros debe considerar seriamente
y meditar con espíritu de oración cómo podemos rechazar las tentaciones del diablo y en rectitud empeñarnos en el espíritu de revelación en nuestra vida y en la de nuestra familia. Las revelaciones se transmiten de diversas maneras. Por ejemplo, sueños, visiones, conversaciones con mensajeros celestiales e inspiración. Algunas revelaciones se reciben de forma inmediata y potente, mientras que otras se reconocen de manera gradual y sutil. Las dos experiencias que describí relacionadas con la luz nos sirven para entender mejor estos dos modelos básicos de revelación. Una luz que se enciende en un cuarto oscuro es semejante a recibir un mensaje de Dios rápido y completo y todo a un mismo tiempo. Muchos de nosotros hemos experimentado este modelo de revelación cuando se ha dado respuesta a nuestras oraciones sinceras o se nos ha proporcionado dirección o protección, de acuerdo con la voluntad y el tiempo de Dios. La descripción de este tipo de manifestaciones inmediatas y potentes se encuentra en las Escrituras. Se relata en la historia de la Iglesia y se manifiesta en nuestra vida. Estos poderosos milagros sí ocurren. Sin embargo, este modelo de revelación tiende a ser más raro que común. El aumento gradual de la luz que irradia el sol naciente es semejante a recibir un mensaje de Dios, línea por línea, precepto por precepto. La mayoría de las veces, la revelación viene en pequeños incrementos a lo largo de cierto tiempo y se concede de acuerdo con nuestro deseo, dignidad y preparación. De manera gradual y delicada, esas comunicaciones del Padre Celestial destilarán sobre nuestras almas como rocío del cielo. Ese modelo de revelación tiende a ser más común que excepcional. Y es evidente en las experiencias de Nefi, cuando trató diferentes métodos antes de lograr obtener las planchas de bronce. Fue guiado por el Espíritu a Jerusalén, sin saber de antemano lo que tendría que hacer. Y no aprendió a construir un barco con maestría singular, todo a un mismo tiempo. Más bien, el Señor le mostró de cuando en cuando la forma en que debía él trabajar los maderos del barco. La historia de la Iglesia, como nuestras vidas, están repletas de ejemplos del modelo del Señor para recibir revelación, línea por línea, precepto por precepto. Por ejemplo, las verdades fundamentales del Evangelio restaurado no le fueron dadas a José Smith a una misma vez en la arboleda sagrada. Esos valiosos tesoros se revelaron según lo requirieron las circunstancias y en el momento propicio. El presidente José F. Smith explicó cómo ocurrió en su vida este modelo de revelación. En los años de mi juventud, con frecuencia iba y le pedía al Señor que me manifestara alguna cosa maravillosa a fin de recibir un testimonio. Pero el Señor no me concedió milagros, sino que me mostró la verdad línea por línea, hasta que me hizo saber la verdad desde el tope de la cabeza hasta la planta de los pies, y hasta que se borraron completamente de mí las dudas y el temor. No fue necesario que enviara a un ángel de los cielos para hacerlo, ni tuvo que hacer o hablar con la trompeta de un ángel, sino que mediante el susurro de la voz apacible y delicada del Espíritu del Dios viviente, me dio el testimonio que poseo. Es por medio de ese principio y de ese poder que dará a todos los hijos de los hombres un conocimiento de la verdad que permanecerá con ellos y los hará conocer la verdad como Dios la conoce y cumplir con la voluntad del Padre como lo hace Cristo. Ningún número de manifestaciones maravillosas podrá jamás lograr eso. Los miembros de la Iglesia tenemos la tendencia a recalcar a tal grado las maravillosas y dramáticas manifestaciones espirituales que tal vez no reconozcamos el modelo común mediante el cual el Espíritu Santo lleva a cabo su obra, e incluso que la pasemos por alto. La misma sencilla es de la manera de recibir impresiones espirituales en pequeños incrementos que con el tiempo y en su totalidad constituyan la respuesta. He conversado con muchas personas
que dudan de la fortaleza de su testimonio personal y subestiman su capacidad espiritual porque no reciben impresiones frecuentes, milagrosas o potentes. Quizás al considerar las experiencias que tuvo José en la arboleda sagrada, las de Pablo en el camino a Damasco y las de Alma hijo, llegamos a pensar que algo nos pasa o que carecemos de algo si en nuestra vida no estamos a la altura de esos ejemplos conocidos y espiritualmente sorprendentes. Si ustedes han tenido pensamientos o dudas similares, sepan que es algo muy normal. Simplemente sigan adelante con obediencia y fe en el Salvador. Si lo hacen, no podrán errar. El presidente José F. Smith aconsejó: muéstrenme santos de los últimos días que tengan que basarse en milagros, señales y visiones a fin de mantenerse firmes en la iglesia, y yo les mostraré miembros que no son dignos ante Dios y que andan por senderos resbalosos. No nos arraigaremos en la verdad mediante manifestaciones prodigiosas, sino mediante la humildad y la fiel obediencia a los mandamientos y las leyes de Dios. Otra experiencia con la luz nos ayuda a aprender una verdad adicional sobre el modelo de revelación de línea por línea, precepto por precepto. A veces el sol se levanta en una mañana nublada o de niebla. Debido a la nubosidad, el percibir la luz es más difícil y no es posible determinar el preciso momento en el que el sol se levanta sobre el horizonte. Pero, sin embargo, en una de esas mañanas tenemos suficiente luz para reconocer un nuevo día y para llevar a cabo nuestras tareas. De manera similar, muchas veces recibimos revelación sin reconocer cómo o cuándo la estamos recibiendo. Este principio lo ilustra un importante episodio de la historia de la Iglesia. En la primavera de 1829, Oliver Cowdery era maestro escolar en Palmyra, Nueva York. Al enterarse de José Smith y de la obra de la traducción del Libro de Mormón, sintió la impresión de ofrecer su ayuda al joven profeta. Por consiguiente, viajó a Harmony, Pensilvania, y se convirtió en escriba de José. El momento de su llegada y la ayuda que proporcionó fueron de suma importancia para que el Libro de Mormón saliera a luz. Posteriormente, el Salvador le reveló a Oliver que cuantas veces había orado para recibir guía, había recibido instrucción del Espíritu del Señor. De lo contrario, declaró el Señor, no habrías llegado al lugar donde ahora estás. He aquí. Tú sabes que me has preguntado y yo te iluminé la mente. Y ahora te digo estas cosas para que sepas que te ha iluminado el Espíritu de verdad. Por lo tanto, Oliver recibió una revelación mediante el profeta José Smith, en la que se le hacía saber que había estado recibiendo revelación. Aparentemente, Oliver no había reconocido cómo ni cuándo había estado recibiendo guía de Dios y necesitaba esa instrucción para aumentar su conocimiento del espíritu de revelación. De hecho, Oliver había estado caminando en la luz a medida que el sol se levantaba durante una mañana nublada. En muchas de las incertidumbres y los desafíos que enfrentamos en nuestra vida, Dios nos pide que hagamos lo mejor posible, que actuemos y no que se actúe sobre nosotros y que confiemos en Él. Es posible que no veamos ángeles, que no escuchemos voces celestiales ni recibamos impresiones espirituales sorprendentes. Tal vez con frecuencia sigamos adelante con esperanza y oración, pero sin absoluta seguridad de que estamos actuando de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero a medida que honremos nuestros convenios y guardemos los mandamientos, al esforzarnos con más constancia por hacer lo bueno y ser mejores, podemos andar con la confianza de que Dios guiará nuestros pasos y podemos hablar con la certeza de que Dios inspirará nuestras palabras. Hermanos y hermanas, esto es en parte el significado del pasaje que dice:
Entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios. A medida que procuren de manera apropiada el espíritu de revelación y se empeñen en él, les prometo que caminarán a la luz de Jehová. A veces el espíritu de revelación actuará de manera inmediata y potente, otras de manera sutil y gradual, y con frecuencia de forma tan delicada que tal vez no lo reconozcamos conscientemente. Pero sin importar el modelo mediante el cual se recibe esa bendición, la luz que proporciona iluminará y ensanchará su alma, iluminará su entendimiento y los dirigirá y los protegerá a ustedes y a su familia. Declaro mi testimonio apostólico de que el Padre y el Hijo viven. El espíritu de revelación es real y puede funcionar y funciona en la vida de cada uno y en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Testifico de estas verdades en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén.